Y ya sabéis que hace poco, hace 3 semanas o así, el 15 de octubre, se celebró como siempre el Premio Planeta en Barcelona y salieron dos ganadores, o sea, una ganadora y un finalista. Por un lado, Sonsoles Onega con Las hijas de la criada y por otro, Alfonso Goizueta por La sangre del padre. Y esta noche pues nos acompañan en el estudio y estoy feliz de recibir nuevamente, como todos los años, a los premios Planeta, en este caso en el estudio Sonsoles. Buenas noches, bienvenida, querida. Buenas noches, Es la Ayanta. primera vez que estamos juntas haciendo una Sí, entrevista. es la primera Mira vez que que estamos juntas en tu estudio, pero no es la primera vez que hablamos. No, no es la primera vez que Hemos hablamos. hablado más veces de libros, Sí, de sí, novelas, de sí, historias. sí. Pues bienvenida en fin, Alfonso, bienvenido. Yo sí es la primera vez que estoy Tú contigo, sí es la Ayanda, primera vez, estoy porque encantado de es tu estar primer aquí. libro y tu primer todo, o sea que claro que es la primera vez, pero seguro que habrá muchas más. La mejor forma de estrenarse, venir a esta casa. Bueno, me he leído los libros, ha sido una experiencia muy curiosa porque la verdad es que hay años en que encuentro la manera de conjugar el premio y el finalista. Y este año me parecen dos libros tan diferentes que la verdad es que ni siquiera lo he intentado. Así es que vamos a pasarnos la pelota y a pasar de un Genial. libro a otro y vamos a ir desgranando estos dos grandes trabajos que habéis hecho. Bueno, por un lado, Las hijas de la criada, un novelón que no he podido desengancharme de él. Te lo digo en serio, Ay, qué Sonsoles, bien, o sea que Ayanta, te tú doy... que eres tan lectora No, además. no, no, mi enhorabuena porque me parece que además es una historia que es muy original en su planteamiento y muy clásica al mismo tiempo. O sea que por un lado encuentras todos los elementos de la literatura clásica y por otro está tu voz, que ya es una voz desde hace tiempo, pero que yo en esta novela la encuentro todavía más fuerte y más presente. Y además una historia donde desde luego las mujeres son unas auténticas heroínas, porque los hombres, bueno, pues, pues Bueno, sí. los hay, pero vaya. ¿Cómo se te ocurre este historión ambientado en Galicia, de varias generaciones, Sí. además, que empieza, pues, no sé si hasta dónde se puede contar, si destripo o no? Bueno, yo soy especialista en despiezar la novela y estropearla, con lo cual casi que conténme tú si ves Bueno, que yo cuento voy más a de la decir cuenta. que empieza con un cambalache Sí. Creo que eso se puede, se porque puede además decir. Juan Eslava Galán me autorizó a decirlo incluso en la rueda de prensa posterior al premio. Yo lo miraba con miedo de, ¿puedo contarlo, Juan? Y me dijo, sí, puedes contarlo. Bueno, pues Eh, ahí está lo clásico que yo decía, porque aquí hay un cambalache de dos bebés, de dos sí, niñas sí, recién nacidas, sí, el intercambio de dos niñas a y los es un poco el pocos días príncipe de y el nacer. mendigo. Exacto, y Ujú. de repente eso condiciona la vida y la circunstancia de toda la familia Valdés. Yo cuento en esta novela la historia de esta familia, pero condicionada por este suceso, que surge además de una noticia real que yo conté en la tele en su momento, dos niñas que descubren que han sido intercambiadas en la cuna de un hospital de Logroño, son conscientes de lo que les ha pasado cuando ya son mayores y todo aquello destapa la imaginación. Yo creo que todos sabemos cuando hay una historia, cuando hay una novela, una frase muy periodística, eso tiene una novela. Sí. Bueno, pues eso tenía una novela porque el destino, que además es un elemento con el que yo juego mucho literariamente, el que habría pasado sí o sí no, es algo que me perturba mucho incluso en mi día a día, ¿no? Ujú. Las decisiones que tomamos, por qué decimos sí o no, eso nos condiciona. Y ese es el arranque de la novela. A partir de ahí, pues probablemente viene lo clásico de una novela río con un narrador omnisciente que dirige las vidas de los personajes, de muchos personajes, una novela muy coral, donde efectivamente las mujeres, probablemente sin un planteamiento previo, pero siendo consciente de que son elementos en todas mis novelas, son mujeres poderosas, mujeres que caen y se levantan, mujeres que no saben hasta dónde pueden llegar hasta que la vida les pone la circunstancia delante, ¿no? Y la novela escarba en ese pasado nuestro, que a mí me gusta porque además nos permite valorar lo que somos hoy, ¿no? De dónde venimos, lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido, y luego el catálogo de emociones que hay en esta novela, el amor, el desamor,
lealtad, la deslealtad, las traiciones. El amor es En eso se desamor y parece, ahí además, puedes encontrar sí, un punto aquí con la de podemos encontrar un Alfonso. punto en común con La sangre del padre y salto, porque así voy a ir saltando de un sitio a otro. Alfonso, La sangre del padre, primera novela, un trabajo impresionante. Sacamos de tu libro además muchísima información porque es una novela histórica y claro, me gusta mucho leer, gozar de la lectura y al mismo tiempo aprender. Creo que la escribiste por el discurso que escuché en la gala del Premio Planeta, pues en plena pandemia. Es verdad que la pandemia dio de sí para muchas cosas buenas y malas, ¿no? Y muy malas, pero desde luego para escribir es verdad que los escritores nos pusimos ahí a trabajar, no quedaba otra. ¿Y a ti te pasó lo mismo? Era una forma un poco de evasión también, ¿no? Yo tuve la suerte de que no tuve que lamentar ninguna desgracia en el terreno personal durante esos días tan duros y la novela era un poco una forma de evadirte la realidad, que es también una cosa que hace mucho el novelista, ¿no? Se revela contra la realidad para construir una propia. Y el mundo que proporcionaba Alejandro Magno, todo el mundo de La sangre del padre, pues era pues una aventura colosal, una épica maravillosa, una historia de amistad muy fiera y una historia de amor muy bonita también, ¿no? Y entonces pues esta idea del crecimiento personal de Alejandro me fascinaba y pues con eso llenaba yo las horas de la pandemia y luego mucho más allá de la pandemia porque tardé 3 años en escribirlo. Hombre, claro, me imagino. ¿Por qué eliges este personaje, Alejandro Magno, que es un personaje del que hay muchísima bibliografía y también muchísima literatura? Y bueno, en principio uno dice, bueno, Alejandro Magno lo voy a dejar para cuando ya sea un escritor mayor, por ejemplo, ¿no? Pero no, o sea, con 23 años o 21 o 20... precisamente la idea de la juventud lo motivó muchísimo, ¿no? Es la historia de un joven contada por un joven, de alguna forma nos hermana la juventud y poco más, pero sobre todo me fascinaba la idea de, que es verdad que de Alejandro se ha escrito muchísimo, pero siempre es del plano de este rey megalómano, ¿no? Movido únicamente por la ambición, por el orgullo, y a mí eso era una cosa que no me acababa de cuadrar, ¿no? Una persona que había sido educada por Aristóteles tenía que tener un mundo interior que estaba por explorar, del que no hay fuentes históricas, porque no tenemos fuentes históricas sobre ello, pero que ahí es donde la ficción y la novela pueden hacer su trabajo, ¿no? Entonces me fascinaba la idea del crecimiento personal de este chico con el que compartía yo la edad y que conquistó el mundo en tan poco tiempo, cómo evolucionó él a lo largo de esos años por la conquista del Este, cómo evolucionaron sus amistades, su amor, cómo fue su devenir en la vida. Hay muchísimos personajes femeninos y eso también es muy interesante y por eso lo enlazamos con la novela de Sonsoles, de los que se está empezando a escribir ahora, porque es verdad que antes hay muy pocas fuentes históricas al respecto, porque bueno, pues quedaban, lo que se dice, invisibilizadas, pero da gusto pues de pronto descubrir, por ejemplo, a la madre de la madre de Alejandro, Magno, también la madre de Darío, sí. La madre de Darío, o sea, estas madres que son personajes obviamente fundamentales y que marcan no la pequeña historia, sino la gran historia. Totalmente, además, que son las educadoras de estos hijos. ¿Cómo te informas? ¿Cómo investigas? ¿Cómo llegas a ellas? Pues la figura de las madres es verdad que siempre queda muy invisibilizada y en esto es un poco como la novela Sonsoles, verdaderamente son las grandes matriarcas detrás de los imperios, eran las reinas madres, ¿no? Sí. Que las que parían a los reyes, a los herederos y que se hacían muchas veces con el poder a través de ellos. Y es verdad que de ellas se sabe muy poco, especialmente de Sisigambis, de la madre de Darío, que es uno de mis personajes favoritos de la novela, tiene una fuerza impresionante, yo creo que es uno de los personajes con mayor fuerza grávida en toda la novela y se sabe muy poco de ellas porque están muy invisibilizadas, entonces de alguna forma se traza mucho su influencia en los actos de sus hijos, ¿no? Pues por ejemplo, Darío de Persia, cuyo padre era uno de los príncipes menores de la dinastía aquemenida, consiguió hacerse con el trono porque su madre estaba detrás de él y la que sigue siempre a su lado es su madre. Luego, después de su huida, es Alejandro quien toma a la madre de Darío como una madre propia. Luego, en ese gesto, ya te está reconociendo la importancia que ellos mismos les daban a estas grandes matriarcas, aunque luego los historiadores no lo hayan reflejado. Entonces, este era uno de los momentos que más me gustan en la novela, cuando Alejandro adopta una madre que no es suya, la madre de su enemigo, y hace de ella una madre nueva, ¿no? Una familia nueva, y la influencia que tiene esta mujer Sisigambis a través de él, cómo le convierte también en persa. A propósito de adopciones, en Las hijas de la criada hay cambios de niños, adopciones, entre comillas, amores equivocados. Sí. No voy a decir una palabra, es que no quiero destripar, pero bueno, de pronto pues hay sorpresas incluso en los matrimonios, sí, claro, de gente que no se tendría que haber casado. Sí. Hay amor ya a una edad muy madura para aquella época, que es inimaginable.
Sí. que una mujer ya de 60 y Conozca el amor. conozca realmente el amor. Es un punto de vista, claro, eres tú una mujer que lo cuenta, y una vez más se destapa pues todo lo que pasaba con las mujeres y que no se ha contado. Quiero decir que no podemos imaginar que en esos años una mujer de 60 y tantos años se pudiera enamorar. Y de hecho, o pudiera hacer tantas cosas, o pudiera alfabetizar a las mujeres, obreras de una fábrica. a las obreras de una fábrica, o pudiera preocuparse de su sexualidad. Y sin embargo sucedía. Y sin embargo sucedía, o sucedió, o sucede en esta novela. De hecho, esa última historia de amor de una de las protagonistas, de Clara, me generó muchas dudas por esto que estás diciendo. Es verosímil para la época que una mujer se descubra amando a un hombre a los 60, y es verosímil. Si nos pasa a nosotras, ¿por qué no iba a pasar antes? ¿Por qué no iba a pasar antes? Claro. Efectivamente, es verdad que ahora una mujer de 60 está plena, ¿no? Pero ¿por qué una mujer de 60 en aquella época, que estamos hablando de los años 70, 60, no puede enamorar perfectamente? ¿Por qué no? Otra cosa es qué hacemos con esta historia de amor. Claro, eso es lo que también más problemas narrativos narrativos o de trama me produjo. ¿La enamoramos y la rendimos ante el amor? ¿O consideramos que esta mujer tiene una misión en la vida, que es encontrar la verdad y buscar la verdad y pelear por la verdad? Tira todo por la borda por un hombre. Y al final pues elegimos la salida épica, en la que ella, a pesar de haber encontrado en la mirada de ese personaje último, que se llama Plácido, decide volver a su tierra, a su deslumbrante, como se llama, la conservera, y a buscar la verdad de su vida, que es lo que al final a ella le hace libre, ¿no? Esta es una novela que busca la verdad desde el principio, confesada al lector desde el principio. Porque también tuve dudas de hasta qué punto haces partícipe al lector, ya, ese es un problema, del secreto de la familia. Y decidí que fuera muy pronto, para que el lector acompañara al narrador y a los personajes en todos los infortunios que van padeciendo a lo largo de la historia. Y ahora lo ves empiezas a escuchar la gente que te habla de esta historia de amor última, y pienso que hice bien. Porque una mujer rendida al amor tan poderosa como era Clara, quizá me la hubiera bajado. Yo creo que has hecho muy bien. Yo creo que está muy bien ahí, pero ya lo dirán los lectores, ya verás cómo son los jueces ahora. Les parecerá bien. Bueno, repito que estamos hablando de Las hijas de la criada y de La sangre del padre, las dos novelas ganadora y finalista del Premio Planeta de este año. Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta nos acompañan hoy en el estudio. Y a propósito de las novelas, es muy importante en las novelas también la ambientación. Sonsoles, tú eliges una novela que además va recorriendo muchos caminos, porque pasa de Galicia a Cuba, vuelve, en fin, se ven diferentes paisajes que son también protagonistas. ¿Cómo construyes todo ese caminito que te va llevando? Bueno, con papel y boli al principio, para no equivocarme, situándola en un año que a mí no me generaba problemas de cuentas, Ayanta, 1900. Ay, yo hago lo mismo. ¿En serio? Yo hago lo mismo, pero soy una disléxica total. Y digo, mira, este tiene 50 años, no, o sea, es todo como... Sí. Seguro que tú no. Bueno, encima con los años al revés, antes de Cristo. Bueno, totalmente. De hecho, me parece prodigioso. Pero claro, tú no puedes, porque te tienes que remitir a una verdad histórica. Pero yo también hago eso. En la novela de Alfonso, lo de los años, yo varias veces he tenido que recurrir a ver dónde estamos. Claro, pero es que es antes de Cristo. Sí, claro. Pero bueno, la elección de esa fecha era muy redonda para mí, simplemente. Para no... tengo muchos problemas con eso, de los saltos. Pero entonces, ¿qué edad tenía? No, 1900. Y ahora que la novela ya ha llegado a algunos lectores, me dicen que también se lo facilita. Sí. Digo, mira qué bien, pues busquemos, Alfonso, números fechas redondos, que es mucho más fácil para el lector y para... Yo las que me daba Alejandro, no me las podía... Claro, tú no digo, tú no para puedes, la siguiente, para salvo la siguiente. que vuelvas a una historia biográfica o a un personaje histórico que te tengas que ceñir a los años, ¿no? Bueno, entonces esa edad me parecía redonda, y a partir de ahí fui construyendo la novela, casi documentándola a la vez. Es decir, no hay plan en los sucesos de la novela, no hay plan preconcebido a la hora de incorporar un naufragio como el del Santa Isabel, que fue el Titanic gallego, ese buque de lujo que
que hacía el viaje hasta ultramar hacia las Américas, no había cálculo, todo se ha ido construyendo casi mientras iba documentando la novela. Que eso también me ha pasado con novelas anteriores, el ir incorporando elementos de la realidad que me sirven para ficcionar vidas. Y así fue. La elección de Galicia como marco era una tentación que tengo siempre presente. No me costaba nada, al revés. Si vivimos en los libros cuando los creamos, no solo cuando los leemos, sí. Vivir 3 años en Galicia, al menos en la ficción, ha sido un gustazo, ¿no? Y tener la excusa de volver para documentar ha sido también un gustazo. Y luego he vivido mucho en las hemerotecas de los periódicos, de donde yo saco muchísimos detalles que me ayudan a dar textura a la novela, a darle credibilidad y rigor, que esta es mi vena periodística, que probablemente al lector no le importa, pero luego No, pero es interesante para saber cómo se construye. Además tú has dicho antes una cosa que en alguien como tú valoro más, que me gusta aprender de los libros. A mí me gusta aprender escribiéndolos. También, por supuesto. Entonces, al final es un círculo que tú ofreces al lector no solo ese país habitado de palabras y de historias, sino también una fuente de conocimiento en lo que puedas aportar, que es bastante menos que la novela de Alfonso, de la que yo creo que todos hemos aprendido muchísimo, ¿no? Sí, desde luego, y tú también, ¿no? Decía Sonsoles que le gusta aprender escribiendo, pues tú también, de Alejandro Magno, me imagino que te habrás tenido que leer para documentarte. Bueno, habrás tenido que elegir, porque claro, es imposible sobre abordarlo. Todo, de Alejandro es muy bonito que no tenemos fuentes directas de él casi, ¿no? Y las fuentes de las que suelen beber los escritores, tanto los novelistas en mi caso como los historiadores, son siempre las fuentes de los romanos, que ya son novelas en sí, ¿no? Claro. Plutarco ya había adulterado a Alejandro tal y como lo quería presentar. Pero en mi caso, que yo no quería aportar nada nuevo sobre Alejandro, no era una tesis doctoral sobre Alejandro, no es un ensayo histórico, lo importante era armar muy bien el contexto, construir muy bien este armazón de la novela que fuera verosímil, por supuesto, y que aparte fuera fidedigna en lo que al reinado de Alejandro se refiere, pero dentro de lo que era la personalidad de Alejandro, eso todo era un territorio muy fértil para la imaginación, y ahí es donde entra la ficción, donde entra la novela, y siempre de una forma que sea históricamente verosímil. Pero lo más bonito de toda llanta es que muchas veces llegaba yo a puntos de la investigación histórica que decía: es típico que ahora va a suceder esto. Y de repente estabas leyendo el siguiente capítulo de Plutarco y sucedía, ¿no? El propio personaje te iba hablando a través de la investigación y a través de la novela, y se iba construyendo de alguna forma solo. Claro, claro. Yo recuerdo una vez, hace muchísimos años, y además no sé por qué me ocurrió esto, que estaba estudiando Alejandro Magno con mi hijo, que tenía, no sé, 10 años, y estábamos leyendo el libro de texto del colegio, y en ese libro de texto contaba la muerte de Alejandro Magno. Y entonces yo se lo estaba leyendo a mi hijo en voz alta, y según lo leía, me fui emocionando y acabé llorando leyendo un libro de texto de colegio sobre esa muerte. Y entonces cuando llegué a la muerte de Alejandro, que aquí sí que lo podemos decir, no hay nada, tal, que es el final del libro, sí. Y además con toda esta historia de la profanación de su tumba y tal y cual, me ha vuelto a emocionar muchísimo, porque sí, y me he acordado de ese episodio. ¿Hasta qué punto los libros te llevan cada lector a su lugar, a su pequeño nido, te transporta, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Yo cuando maté a Alejandro finalmente, también es que me eché a llorar, porque me había acompañado muchísimo, y la novela en ese sentido, que también es una novela coral en la que vas creciendo no solo con Alejandro, sino con el resto de sus amigos, que eran sus generales también, y de alguna forma la novela te lleva desde su adolescencia a los 16, 17 años hasta ese episodio trágico final que es la muerte en Babilonia a los 32. Entonces ese crecimiento personal te lleva con ellos de la mano, de alguna forma. Me ha llevado a mí, espero que también lleve a los lectores. Totalmente. Y bueno, y un montón de historias, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad de Alejandro Magno, que aparece al principio. Sí, es la gran historia de amor. Que es la gran historia de amor, un historión que de hecho, bueno, llega hasta el final en Sueños. ¿Cómo es eso? Porque yo, por ejemplo, no lo sabía. Bueno, lo que aprendemos. No, yo también. Y de hecho, cuando lo comento, dicen, no,
todo el mundo sabía que Alejandro Magno Sí, era a mí, homosexual. Digo, pues sí, a yo mí no. también me lo han dicho porque lo he Pues comentado. Digo, pues yo no lo Hombre, sabía. que el Imperio Humano, que si Sí, bisexualidad, porque que al si... final con los que generales si- hacían cualquier cosa porque que eran vale, muchos pero, años Es que al pero final no lo una de historia de ponerlo amor así. Claro, lo de ponerlo en el era homosexual, o era bisexual, o era heterosexual, Da es igual. que lo complica todo muchísimo Sí. porque la homosexualidad en Grecia, en la antigua Grecia, era una cosa que estaba a la orden del día de los Efectivamente, sí. maestros, los alumnos, los generales, sobre todo cuando crecían juntos y tal. Sí, pero aquí hay Y una historia de aquí hay una amor. historia de amor, porque es que lo que las fuentes cuentan de Alejandro y de Festión es que eran mucho más que amantes, ¿no? Que es que era una relación que es que compartían el alma, eran la otra mitad de uno mismo. Está todo lleno de anécdotas, seguramente apócrifas, pero los romanos eran así cuando escribían, de cómo era de bonito esa relación que tenían y cómo los finales están muy entrelazados y Alejandro también se lo lleva la pena por Hefestión, ¿no? Entonces a mí me parecía que es que esa era la historia de amor que verdaderamente tenía que ser el eje central de la novela. Habrá historiadores que me digan, pues te has tomado muchas licencias porque igual no era tan así o no, pero a mí me parece que la historia central es una muy bonita historia de amor y en la que se ve también esa dicotomía entre el deseo y el deber, ¿no? Porque Alejandro siempre está marcado por esa idea que le dicen sus generales de tienes que tener un heredero, tienes que casarte con una mujer para tener un heredero que continúe la dinastía, ¿no? Y entonces esa tensión que tienen que su amor verdadero es Hefestión, no son las mujeres. Y sin embargo también hay mujeres muy importantes en su vida, como es Barsine, que es su gran amiga de la infancia, con la que luego también acaba teniendo una pequeña historia de amor. Y cómo son esos dos amores que se mantienen, cómo evolucionan también las historias de amor conforme salen de Grecia y se van adentrando en Persia, porque conforme Alejandro se vuelve más tirano hacia los demás como rey, también se vuelve más tirano en sus propias relaciones personales, ¿no? Todo eso a mí, esa idea me fascinaba. Y el eje central de la novela es la historia de amor entre Alejandro y Hefestión. ¿Hay novelas sin amor? Porque a mí me hace mucha gracia siempre cuando termino una novela, tampoco es que haya escrito tantas, pero bueno, de lo que he escrito, siempre en la editorial me dicen, ¿hay historia de amor? Preguntan antes de... Digo, hombre, sí. Hay historia de amor. O una risa de fondo incluso. Incluso hay muchas historias de amor. ¿Realmente toleramos las novelas que no tienen historias de amor? Pues estoy ¿O pensando, tú entiendes, yo creo es que... posible para ti escribir una novela que no tenga historia de amor? A mí, fíjate, porque me aquí hay preguntan, muchísimas. ¿a cuántos has matado esta vez? Y digo, pues esta vez a todos, ¿no? Porque sí. yo no sé escribir feliz, no sé por qué. Incluso cuando escribo de amor tampoco sé escribir feliz, no sé por qué, igual me lo tengo que mirar, en un psicoanálisis saldría ahí alguna cosa, Ayanta ustedes no la ven pero está mirando al cielo, como de, ay Dios mío. Bueno, es que uno preferiría hacer cualquier cosa antes que escribir, yo a veces, sí, es verdad. ¿Sí? Sí. ¿Cualquier cosa antes que escribir? Sí, sí. Ah, vale, bueno, O sea, me pasa. ¿Sí? No, sí. Fíjate, el otro día leía un artículo de Milena Busquets que decía, yo antes que escribir, prefiero ir al gimnasio, porque siempre está como procrastinando, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, luego, porque es mucho trabajo, porque uno escribe agobiado, porque a veces estás triste, o sea, que no es un acto así Lo peor es cuando necesariamente estás contento. alegre. Cuando estás contento sí que no escribes. Cuando Escribes estás peor, contento totalmente. no escribes porque escribes peor. En ese sentido digo que Sí. a veces uno preferiría cualquier cosa. Yo no. A mí no me quedéis un... No. O sea, yo escribiendo soy súper feliz. Tú eres súper feliz. Pero además porque suelo escribir Qué a la vez que maravilla. documento y documentando me pasa Claro. muy bien. Entonces la sensación de tener todo el tiempo por delante no me lo cambies por un gimnasio ni de broma, vamos. O sea, No, yo tampoco. Eso ciertamente. Milena, pues a lo mejor sí, pero yo no, desde luego. Pero volviendo a tu pregunta, ¿toleramos una novela sin amor? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Estoy pensando... a ver, en las últimas cosas que he leído, El infierno de Carmen Mola, pues no, tiene amor. Es que no te creas, El si lo ancho piensas, que no hay muchas sin amor, ¿eh? Es que es un tema tan central en la vida humana. Pero de Claro. todas formas Al es final- que el amor no es solo entre un hombre y una mujer. No, claro. Realmente en las relaciones personales siempre hay amor. En todos, la relación madre-hija tiene que haber amor o no lo hay, entonces ya no lo hay, Sí. con lo cual hay Hay amor como ingrediente. Sí, un desamor, sí. Sí, tienes razón que el amor es un ingrediente básico de las... No, lo digo porque en estas dos, o sea, a pesar de Hay sus amor por todas diferencias, partes. hay amor por todas partes, pero Sí. quizás lo Pero que al final, tú pues yo dices. creo porque las dos son novelas de vida, ¿no? Y entonces al final lo que nos diferencia a los hombres es la capacidad de amar. Totalmente. Como seres humanos. Entonces, y si una novela tratas de explorar el género humano a través del lenguaje, pues yo creo que es un ingrediente que no puede faltar. Es que tendrías que hacer un esfuerzo para que no estuviera.
Sí, cierto. Una vez hablando con Manuel Javois, me decía, cuando publiqué Después del amor, que me dice, ¿cómo se te ocurre poner amor en un título En de un una título. novela? Sobre todo porque ahora estamos en este momento, Vivian Gornick acaba de escribir el fin de la novela de amor, y es como... Y leyéndolo precisamente dices, bueno, no... Isaac Rosa no contaba historias distintas de las que contaban los hombres o las escritoras del siglo XIX, solo eran otras palabras, pero en el fondo están hablando de lo Sí, mismo. lo mismo. Y ahora él acaba de escribir una novela maravillosa, Mirafiori, que habla de el fin de una pareja, ¿no? El desamor. Y él mismo me decía, ahora que me he incorporado yo a la novela de amor, digo, bueno, pues bienvenido seas, ¿no? Pero es verdad que el amor está presente como ingrediente básico. Desde luego para mí lo es. Digo, Del amor a la muerte. aunque yo escribí una novela, perdóname, en la que no, en mi segunda novela, Donde Dios no estuvo, que inspirada en los atentados del 11 de marzo, donde el hilo conductor no era el amor, precisamente. Claro, porque era una historia muy Era una historia muy específica, concreta, era sí. una historia una historia de historias, de andén, de tren, de vagón, de terroristas, de buenos y malos, claramente diferenciados. O sea que, pero bueno, probablemente si la releyera encontraría alguna historia de un amor roto por aquel atentado, puede ser. Puede ser. Bueno, quería pasar del amor a la muerte, porque es también muy, y entiéndanme que nadie es oliviante, muy gozoso escribir las muertes, o sea, escribir las historias de amor y también escribir las muertes. Aquí hay muchas, en ambas novelas. Sí. En tus personajes, claro, al ser una novela río, una gran saga familiar, claro, se van sucediendo las generaciones, pero hay que pensarse mucho cómo, entre comillas, matas al personaje. Sí, porque lo define muy bien Sí. como escritora. Y Es como verdad escritor. que hay muchísimas muertes en esta novela, desde el padre de la hija de la criada, que no lo es, que muere borracho al lado del muro del Pazo, Domingo, hasta la muerte del señor que atesora el secreto de Yo la la familia. dejo que lo cuente todo. Ah, bueno, pero No. de se todas puede. formas es normal concluir que Sí. todos mueren en Sí, una historia sí. tan larga, ¿no? Pero no todos, porque el final de... Pero no cuentes quién sobrevive. Vale, gracias Alfonso. ¿Ves? Pero Menos mal. ese pensar cómo va a morir este personaje. Yo a veces fabulo con la muerte que a mí me gustaría. Ujú. Y aquí fabulo con la muerte en el mirador que mira Cíes, que es el que construyó el abuelo de esta saga, don Jerónimo, el primero que hizo fortuna, y a muchos los he puesto a morir mirando a Cíes. Así, Claro. Sí. Es un final bonito, la verdad. Sí, a mí no me gustaría morir en un hospital. Cuando pensamos en la muerte pienso, quizá porque tenemos muy reciente la pandemia, por lo que sea, no me gustaría morir en un hospital, preferiría poder elegir dónde morir y que mi última mirada fuera allí donde yo he elegido, ¿no? No sé si podemos elegirlo, pero el narrador puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Con sus personajes, porque es el gran tirano. Tienes ahí una muerte de Doña Inés, por Sí, ejemplo. por ejemplo, que se muere después de tantos años de silencio. Y don Gustavo también muere de una manera curiosa, ¿no? Sí. No, Luego tenemos criadas que se nos mueren en la fiebre del 18. O sea que tenemos personajes que se dan un tiro en la sien, criadas que mueren a hay muertes buenas y latigazos. muertes malas, Sí, no, está claro. es Depende verdad que hay de todo. Claro. Bueno, y tú ya ni digamos. Bueno, yo no quiero revelar las muertes, No, pero Alfonso, claro, pero es que en una historia de Alejandro Magno. había muchas muertes, sobre todo lo que había era mucho asesinato, porque Pero estábamos qué en miedo, además estábamos en una estas época mujeres, por donde- ejemplo, recién paridas, que dices, bueno, ahora van a venir, me van a matar a mí, al niño. Pero es que y al- eso debía de ser la situación en una corte donde quien tuviera mejor derecho que tú, o si se sospechaba que tu derecho era malo, es que tu vida corría peligro, ¿no? Y tus propios errores políticos, pues también eran tus errores fatales, ¿no? De Sí, que sí, sí. acababas muerto. Y entonces también es una guerra entre los que son asesinados y los que mandan a asesinar, es una guerra de supervivencia por el poder. Pero también lo que es muy interesante, que a mí me divirtió muchísimo escribirlo, es a la hora de estas enormes batallas que se producen en la novela, estos grandes choques de ejércitos, cuál era el pensamiento que tenían estos chicos de 20 años cuando estaban subidos al caballo y de repente veían ver el horizonte tiñéndose de negro por los ejércitos enemigos que veían. ¿Cuáles eran las últimas reflexiones antes de, igual este es el último amanecer que vemos, ¿no? Me encanta porque según lo cuentas lo estás viendo. Y de Sí. pronto he visto esas
pulgas negras que se van haciendo monstruos En unos y casos venir eran hacia pulgas ti. negras y cuando Sí, llegaron a la India eran los elefantes. Es que claro. cuando los griegos llegaron a la India no sabían lo que era un elefante y de repente vieron en el horizonte 200 elefantes que traían los indios y dijeron esto, o sea, se habían de echar a temblar. El descubrimiento de otros mundos. De un mundo Mira, totalmente nuevo. aquí Sí. estamos descubriendo puntos en común, en tu libro, pero en el tuyo también, porque cuando hacen todo ese viaje en ese barco tal, y llegan a Cuba y se encuentran con lo que se encuentran, también es el descubrimiento Bueno, de otro mundo. ellos se fueron con una Cuba española y volvieron con una Cuba que ya no lo era y que casi no la reconocen, ¿no? El gran trauma del 98 está también presente en esta novela y no los condiciona tanto, pero sí ese ambiente en el que está y llegan al ingenio Diana, donde habían construido un imperio de azúcar y se encuentran con que una plaga acabó Que está con todo. arrasado. Y está arrasado. Sí, son... Y se masca el calor, la Es un enfermedad, escenón. es un escenón, El ¿no? Porque, regreso a bueno, es Cuba. un poco lo que el viento se llevó. Ah, sí, Sí, a mí que me pareció... tienes arena en la boca, sí, ¿no? que llegas y no queda nada de lo que, No queda de lo nada, que efectivamente. uno se imaginaba. Y don Gustavo recorre el campo hasta el cementerio y dice, Dios mío, ya no queda nada, ¿no? ¿Y qué fue de su hermano? Pues su hermano se colgó porque no pudo soportarlo. Otro gran elemento, los partos. Ay, los partos. En el tuyo es central, empieza con un parto. Que es la El escena de tuyo ese empieza parto, con, es la que escena madre, nunca vamos, mejor dicho. Es además una escena peliaguda. ¿Cómo haces Sí. la comparativa entre los dos partos, el de la señora y el de la criada? Sí, la verdad que son dos partos muy distintos, porque uno es en una Un cama y otro parto es en el de suelo. lujo y un parto y un parto de low una cost. low cost, pero el low cost es mucho más fácil que el de Totalmente, que el el de la lujo. señora se complica, a punto estuvo de perder la vida y el de la criada se produce de una forma rápida, yo lo imaginaba con las manos apoyadas en la tierra y apretando para que saliera la criatura, ¿no? Y luego hay otro parto, de nuevo de la señora en La Habana, que también es dramático porque... En fin, pues se produce una escena que no sé si revelar, No. pero que condiciona que ella abandone finalmente La Habana y vuelva a España. Y bueno, y en tu novela también hay un montón de nacimientos. De Yo creo que todas- además es lo que da mucha fuerza a los personajes femeninos porque su forma de ejercer el poder en un mundo que era de hombres es a través, es a través de los hijos. de los hijos. De la capacidad de poder llamarse a sí mismas las madres de los futuros reyes y que eso las protegiera. Entonces hay toda una dinámica, una subtrama casi en la novela que es quiénes son las que van a parir a los reyes, quiénes van a ser las madres de los reyes y si van a poder asegurar no solo su posición, sino también la posición de los herederos, porque muchas veces los herederos es que se los ventilaban para que pudiera haber otro. Claro, pero me gustó mucho en su novela, o en tu novela, Alfonso, cómo Alejandro protege a la madre de Darío, es la madre de un rey, sí, y que sí. con ese respeto casi reverencial, precisamente por ser la madre de un rey, que podía haberla mandado a asesinar. Totalmente, sí. Pero sí, no, sí. antes hablabas que luego la adopta como segunda madre o como... Sí. Pero esa parte, más la novela está muy compensada, la parte épica con la parte personal, en la que yo me rindo ante Alfonso, porque más allá de las fuentes que hayas consultado, construye un Alejandro tan desconocido, ¿no? Y tan verosímil. Y a tan la vez. verosímil y que O sea, produce... para mí Alejandro Magno es el de Alfonso Goizueta, punto. Por supuesto, eso es así. Ya para terminar, que no os quiero entretener mucho, que debéis de estar agotados, ¿dónde empieza vuestro amor por la escritura? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Pues, Ayanta, no lo sé bien y he pensado mucho a lo largo del tiempo de por qué escribes, que es una pregunta muy recurrente cada vez que te hacen una entrevista. Pero hay una chispa en la infancia, probablemente algo. ¿no? Sí, o sea, creo que hay algo que no controlas, que te lleva a escribir, no solo porque lo hayas visto en casa. Mi padre no era un gran escritor de periódicos, de libros, pero sí de periódicos. No sé si hay algo de emulación, si esto se puede emular, porque es algo que tienes dentro, ¿no? A partir de ahí empiezas a escribir grandes chorradas que hoy, como dije cuando recogí el premio, me sonrojarían, pero ahí están. Ahora, ¿qué te hace escritor? El libro que lees que dices, oh, a mí me encantaría escribir esta historia. Y eso a mí me pasó hace 1000 millones de años ya, no tengo los 23 de Alfonso, me pasó con El camino de Delibes. Ajá. Esta historia que me hizo llorar con Daniel Mocholo, me encantaría poder escribir una historia así tan realista, tan desnuda, que cuenta tanto de nosotros, ¿no? Yo no me he ido de un pueblo, pero me da igual, o sea, el irte de casa. Y a partir de ahí empecé a escribir sin otro mandato que escribir y escribir y escribir. ¿Y cuándo escribes? ¿Entre la tele No y lo todo sé. el Tampoco lo sé. O sea, a veces pienso, es como un parto, que te olvidas del dolor, porque si no, no volverías a escribir, ¿no? Intentando hacer todo a la vez.
pero encuentras huecos en los fines de semana. Y cuando estoy escribiendo, la novela siempre va conmigo, aquí, o en cuadernos, o en el teléfono móvil, o en la tableta. Buscas todos los dispositivos que te permiten tener la novela en todas partes, a todas horas, ¿no? Es decir, escribo cuando puedo y como puedo. Y luego intento sacar tiempo en los veranos, tiempo de calidad largo sin mirar el reloj para avanzar mucho. Y luego en la pandemia a mí no me pasó lo que os ha pasado a vosotros porque trabajé todos los días, pero luego tuve un COVID muy largo. Y ahí tuviste energía para escribir. Es que no tenía síntomas, pero no negativizaba y no negativizaba, no bueno, negativizaba. Eso y entonces era lo estaba que todos deseamos. sin hijos y sin nada, y ahí Sí, sí. escribí también mucho, pero bueno, es cuestión de organizarse. Es una genia, Sonsoles, cómo llevas la novela y yo es que soy incapaz de abstraerme si no le dedico muchísimo tiempo y Sonsoles tiene una capacidad de hacer el clic y de repente se pone en la mente el novelista y se pone a escribir, es impresionante. Tengo que ver si aprendo cómo haces eso. No, bueno, entrenas la cabeza, ¿eh? O sea, es cuando parcelas tanto la vida, Sí, sí. dices, bueno, es el tiempo de la novela y es el tiempo de la novela. Te tienes que disciplinar en eso, Es si no, impresionante no... la capacidad de trabajo que muchas veces la gente se piensa que las novelas vienen de inspiración, pero es que es disciplina, disciplina, No, disciplina. claro, es trabajo y disciplina, disciplina. ¿Y tú? ¿Cuándo surgió esa chispa? Yo, fíjate, ¿Cuándo te enamoraste Neta, de la yo creo escritura? que mi camino de Sonsoles es 100 años de soledad, que lo leí con 17 años y para mí fue el libro que me marcó, el libro que dije, yo es que quiero poder escribir, quiero hacer lo que se hace con las palabras, ¿no? Pero yo creo que lo de la escritura es una necesidad, ¿no? Siempre tienes la necesidad de contar una historia que puede que de alguna forma sea tu propia historia y que sea el canal con el que la quieres transmitir, en el que te la quieres transmitir a ti mismo, que tú eres tu primer lector, ¿no? Pero yo creo que sí es ese momento de la adolescencia final, los 16, los 17 años, cuando empiezas a leer a los grandes de la literatura, que surge la chispa. Claro, pero alguien de tu generación, ahora que yo tengo una hija de tu edad, eh, y realmente es cierto que los jóvenes leen muy poco. O sea Bueno, que, no, yo sé que tengo una o vocación sea, un ¿qué poco te rara. pasó a ti? No, no, fantástica, no es una crítica, evidentemente, pero ¿qué te pasó a ti, siendo de esta generación que sois nativos digitales, que bueno, en fin, lo que se está hablando tanto como para quedarte enganchado con 100 años de Pues es que, soledad? no Es lo que es sé, a mí me maravilloso. pareció, es que me enamoré del lenguaje. Yo recuerdo que en el colegio nos mandaban leer Crónica de una muerte anunciada, porque yo creo que es de los más fáciles de Pues García más Márquez, el pequeñito, más corto y sí. tal. Y me fascinó tanto cómo usaba el lenguaje. Es que tengo todavía una frase de Crónica de una muerte anunciada que era el reflejo azul de la luna sobre los plátanos del Caribe. Y es que eso me parecía decir, pero qué magia hay en esto. Y en 100 años de soledad, pues claro, a un nivel... Esa sensibilidad extraordinaria Tiene un se alma nace. antigua. Yo Tiene creo un que se alma nace. antigua. ¿Puedo contar un secreto que me contaste otro día? La radio es Es perfecta que para yo contar secretos. todo el rato estoy interrogando a Alfonso. Le digo, a ver, que me cuentes, que tú qué has hecho en la vida, porque las madres, Sí, Ayanta, sí. pensamos, algo hemos hecho mal con nuestros hijos. Con 12 años le pidió a su madre un profesor de griego. No duré mucho, ¿eh? Porque yo Bueno, pensaba que el pero- griego era No, fácil. no, pero ya llegar a Con pensar 12. eso ya es... Con Y 12. recuerdo que mi madre me dijo, ¿no prefieres una clase de tenis o algo así? Mamá, porque quiero leer la mitología, me encantaba la mitología griega, y entonces la quería leer en griego. Y claro, pues vine a casa un profesor de griego que no duré mucho porque me parecía dificilísimo y no conseguía yo hacer sentido de aquello, ¿no? Y luego me ha dicho otra cosa, voy a contar otro secreto, porque Ya, me decía, pero suéltanos tu todo. madre o tu padre te daba libros para leer, dime qué han hecho contigo tus padres. Y me decía, no, nos decían que nos educáramos nosotros solos. Es decir, que también ahí a lo mejor hay alguna clave, no lo sé. Eso yo he tenido la suerte de nunca he tenido un padre que me haya dicho, oye, estudia esto, o yo tampoco sentir la presión de decir, joder, pues como mi padre es médico, voy a hacer medicina, que no es médico, pero ese sentido siempre me han animado muchísimo a, ¿te divierte la historia? Pues estudia historia, ¿te divierte escribir? Pues escribe. Bueno, eso es fantástico, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué No, hacemos? hay algo que no... Pues dices, o no sea, sabes ir a un psicoanalista, voy a no, tener que ir yo porque también a ver tus qué hijos saquen. no leen. Pues no, o No el pequeño tanto. menos, que el mayor no lee nada, y además Sí. en el cole me han dicho que deje de presionarle porque su gran manifestación de rebeldía Es no leyendo. precisamente esto. Con lo cual he decidido, y más desde que No, conocí a fíjate que Alfonso esto lo el 15 de preguntan octubre, muchísimos los oyentes, ¿eh? Dicen, ¿qué podemos hacer para que los hijos lean? Y es que es un misterio. Yo en mi casa lo que pasaba es que si no leías, nadie te decía nada. Pero se notaba un ligero desprecio hacia qué tu bueno. persona, Qué bueno, creciente. qué bueno. Entonces, era sutil. O sea, nadie te decía, no lees, mi padre, no. Pero era, bueno, es como no lee. Pobrecito.
Claro, pero tú Y lo entonces, claro, percibías. yo lo percibía y me ponía a leer, a veces me ponía a leer cosas tan complicadas que no entendía nada, pero simplemente estaba con el libro abierto para demostrar, Para que pareciera. para que pareciera que estaba leyendo. Pero hombre, a lo tonto, A lo tonto. te vas enterando de cosas. Claro, claro. La verdad que en mi casa tampoco nunca nos obligaron a leer, pero si tú hacías una pregunta, te decían búscalo. Ya. Oye, ¿pero dónde está? Búscalo. ¿Quién es? Búscalo. Entonces había enciclopedias. Claro. Ahora los niños entrarían en Google En y lo Google buscarían. de Pero bueno, ya es algo. O sea, que tenga la curiosidad de saber por lo menos. No lo sé, Alfonso tiene claves que no conocía. Yo no sé, yo tampoco tengo ninguna No, clave, bueno, porque es que hay miro una para atrás diferencia y digo, generacional claro, que... es que yo he leído desde pequeño, pero porque me divertía el mundo en el que te podías, No, ya, en el que claro, te podías eso nos pasa sumergir, ¿no? a Entonces, nosotras pues, bueno. también. Pero no conseguías hablar con ningún compañero tuyo de libros, me imagino. Bueno, yo creo Porque que compartir eso... hay ¿Sí? gente, yo creo que los jóvenes cada vez leen más, ¿eh? Pero ¿En serio? poco, pero ¿Ves? cada vez leen más. Ahí anda, me encanta porque No, vale, tu pues, sorpresa ante respuestas de Alfonso, que a mí también, pero ¿cómo que leen? ¿Pero quién? Sí, ¿Pero sí, por pues qué hay, dices hay, eso? hay mucho boom de la novela gráfica, de la novela amor Sí. y tal. Bueno, no sé yo si todo el mundo se sienta a leer a Homero, ¿no? Pero yo creo que cada vez se Otras lee más. cosas. Sí, otras cosas, sí. Y además hay plataformas donde la gente se pone a escribir muchísimo, donde se ponen a leer relatos que se escriben en estas plataformas, pues como Wattpad y cosas así, que yo nunca no las he tengo ni usado, idea yo de pero... estas cosas, claro. ¿Qué te parece? ¿Qué te Lo que parece? voy a aprender yo con Alfonso. Bueno, tenéis Lo que toda estoy la aprendiendo gira, yo. toda la gira por delante y ya para terminar. ¿Qué es esto de ganar el planeta Sonsoles? ¡Qué maravilla! Un lío. Una locura. No, un lío sí, pero además, qué Pues, alegría. la verdad Ante que- todo, qué alegría. Sí. Luego todo lo demás. Sí, pero- luego todo lo demás, pero sí, una alegría enorme, una íntima satisfacción por no haber cedido a la tentación de dejarlo en momentos difíciles y de mucha vorágine profesional, seguir, con lo cual vuelve otra vez a imponerse el destino. Y si lo hubiera dejado, pues no hubiera pasado nada. Qué bien que seguí y ahora tú lo sabes también que el Planeta es un gran altavoz, Sí. llegas a muchísimos lectores, a librerías, a bibliotecas, te permite, yo creo que ampliar tu base de lectores, pero ahora son ellos los que deciden, ¿no? Si es merecedor o no. Esto está absolutamente merecido, os lo digo yo. Las hijas de la criada de Sonsoles Onega, Premio Planeta de este año, y La sangre del padre de Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta de este año. Así es que ya está en las librerías. En las librerías son dos novelas que vais a disfrutar muchísimo, que yo he leído con ilusión y con mucho amor realmente y con mucho interés, así es que os las recomiendo y enhorabuena a los dos. Muchas Sois gracias, una Aida. pareja Gracias. muy curiosa que creo que... Hacemos muy buen tándem, yo creo. claro que sí, que vamos a seguir a lo largo de todo el año. Qué bien. Y empezábamos con, que se me ha olvidado decirlo, con un tema que había elegido Sonsoles, precisamente, que forma parte de la banda sonora de La llegada, una película preciosa, y el tema es de Max Richter, y es el tema que tú utilizas para terminar las novelas. Sí, o en momentos muy determinantes de la novela. Cuando necesitas esa adrenalina sí, para una gran escena. Sí, no es precisamente un tema alegre, sino todo lo contrario, pero sí lo uso cuando termino, me Y gusta. terminamos esta entrevista con el tema, sin embargo, que eliges tú, Alfonso, para terminar. Bueno, no es para terminar, porque es una canción muy O también moderna. es para los momentos más épicos. No. Y yo creo que esta es la canción que una vez has acabado el trabajo, ya de por sí has puesto el último punto y lo Dice, vas a me voy mandar a a- la me editorial, voy a meter te vas esta. a dar un paseo, te pones esta canción y entras en otra dimensión, yo creo. A Bueno, Dazzle muy and bien, Fairy pues- Tale de The Killers es un temón. Pues la escuchamos. Queridos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ti. Gracias a Un ti. besazo.